Tenemos a nuestro invitado y queremos, vamos a hablar de muchas cosas. ¿Qué va a pasar con la implementación de la Ley de Gestión Integral de Residuos? Se incautaron más aves exóticas, un tema que estuvo bastante en todos los medios y se habló mucho porque hubo movidas muy grandes. ¿Qué está pasando con el plan de manejo en el Cabo Polonio? Un lugar en donde hay vecinos por un lado, pero no divididos de muchas decisiones que muchas veces parecen blanco-negro, uno contra otro. No están así, siempre es bastante más difícil toda la discusión. Así que bueno, esta tarde en Vespertinas recibimos a Alejandro Nario, el director nacional de Medio Ambiente, para charlar de todo esto y varias cosas más. Alejandro, tenés una tarde por delante con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Varios días, Mirá que sabemos que no viene de acá de la vuelta, ¿no? Bueno, eso también. Sí, pues te venís de lejos. Sí, vivo en Colonia Valdense, ahora estoy con los niños acá aprovechando un poco las vacaciones. Sí, habrá que perseguirte para que vengas, che. Te debe costar pensarlo dos veces, ¿no? No, pero qué bueno. Bueno, te saludo a los niños que andan por ahí atrás, haciendo el aguante al padre. Totalmente. Sí, nos crea. Bueno, si te parece, te vamos a proponer a lo largo del programa una pequeña dinámica, ¿tá? Que se llama Una imagen vale más. Entonces, compartimos para empezar esta imagen, si te parece. Y viene a cuento de, o sea, es una montaña de plástico, claramente, no una montaña de residuos. Viene a cuento que desde la Dinama se reconoció que Uruguay tiene menos de un 4% de recolección de los materiales que podrían ser reciclados. Con la aplicación de la Ley de Gestión de Residuos, ¿esto va a cambiar? O sea, ¿se va a subir este porcentaje, digamos, y vamos a estar en una cosa un poco más digna? Sí, bueno, la Ley de Residuos tiene varias cosas. La primera que obliga a la planificación nacional y departamental, ¿no? O sea, ahora cuando un intendente asuma va a tener que clarificar cuál es su política en lo que hace a la gestión de los residuos, cuáles son las tasas que pretende llegar y cuáles son los indicadores. Eso ya de por sí es algo bueno, además genera herramientas para que el gobierno nacional y el gobierno departamental puedan trabajar y definir esas políticas. Lo otro es que para lo que se llama residuos especiales genera dos estrategias, lo que es la responsabilidad extendida del productor, que es básicamente decirle tenés que encargarte de eso y yo te voy monitoreando cuánto recoges, que es la opción que se tomó en el caso de los neumáticos, que después de 3 años estamos en 63, 64% más o menos de recolección, por lo cual el sistema está funcionando. Ahí son pocos actores, son pocos importadores y permite una estrategia de ese tipo. Porque nosotros habíamos visto que en lo que era la ley de envase después de 12 años, digamos, en función de lo que declaran las empresas, se estaba recogiendo un 3 y un 4%, lo cual obviamente no es un nivel que es aceptable muy poquito. A nivel global y también como país no podíamos seguir con esos valores. Y ahí nosotros manejamos como varios diagnósticos. El primero es, obviamente, que hay muchas empresas que manejan envase, entonces es muy difícil que se pongan de acuerdo en hacer algunas cuestiones. Y después que nos parecía que el que ellos se hicieran cargo no había funcionado por diversas razones y había que pasar a un sistema distinto. Entonces, lo que establece la ley es que va a haber un IMESI a los envases importados y IMESI es un impuesto, sí, claro. un impuesto, que es un tributo ambiental, que es algo que se está utilizando cada vez más en Europa y que a veces cuesta dar la discusión en estos países, en Uruguay en particular. Nos pasó con la ley de bolsa. Nosotros, la ley de bolsa, habíamos planteado que en vez de un precio hubiera un impuesto, que fuera un fondo ambiental. Sí. Entonces el incremento de precio, hoy la diferencia se la quedan los comerciantes. Nosotros habíamos planteado en el Parlamento que fuera un tributo justamente para que fuera un fondo para trabajar. Bueno, como se veía que era un impuesto y toda la discusión del impuesto, lo sacaron. Entonces, después vino al revés, porque la gente decía, bueno, ¿y por qué se lo quedan los...? Claro, ¿por qué lo estoy pagando claro, yo? exacto. Que al final termina siempre llegando hasta el consumidor. Claro, lo que pasa es que... Pero de todas maneras, desde los productores plásticos dicen que esto va a llegar a cargar al consumidor. Bueno, yo creo que, y voy a ser medio crudo, yo creo que es una estrategia para defender lo que se está haciendo y no realmente hacer, porque la discusión es si se hace o no se hace, porque si ellos hicieran cargo, eso tendría un costo. Y ese costo no lo iban a trasladar. Lo que pasa es que si yo junto el 3%... Sí, está trasladado y solapado, pero no, está trasladado. Pero si junto claro. el 3% no es nada. Ahora, si ellos mismos recogieran el 100%, eso tendría un costo. Entonces, en realidad la discusión no es si se traslada o no se traslada, es si se hace o no se hace. Porque si ellos mismos lo hicieran, ellos también trasladarían el costo. Entonces, acá lo que hay es que tiene que haber una cuestión muy diferente y además el esquema que hicimos, ni siquiera es un esquema que sea privatizador. Hay un fideicomiso que está integrado por la Cámara de Industria, el Congreso de Intendentes, el PICNT y los ministerios correspondientes, que va a hacer planes departamentales para recoger y separar los materiales. Eso va a tener un costo que es el que se va a financiar con ese tributo. Por lo tanto, ellos están en el diseño de lo que se va a cobrar, o sea, no se puede decir que no es así. Y después lo que va a haber son llamados a licitación. Por lo tanto, puede presentarse cualquier empresa privada
y hacerlo. La diferencia acá es quién maneja la bolsa. Si la maneja el Estado con políticas públicas o las propias empresas que dicen yo me encargo y cuando tenías que discutir para 2 camiones más estabas 7 meses discutiendo, porque claro, no tenés ninguna herramienta para forzarlo, presión, claro, digamos. porque esos son los que tienen el dinero. Entonces, eso es lo que un poco estaba pasando. Claro, ahora es como que se entiende del lado del Estado lo que está pasando. Y otra cosa que comentaban ellos, nosotros hablábamos con ellos, es el tema de que en realidad, por ejemplo, hay un modelo de gestión que está bien, que es la Intendencia de Canelones. Está bien porque la Intendencia de Canelones pone más del 50% de la plata. Ah, eso es lo que les gusta entonces. Y yo creo que eso es lo que le gusta. Igual, ese modelo que está bien junta al 6%. Y yo defiendo lo que ha hecho Canelones, que realmente ha sido vanguardia en esto. Tuvimos otro día con el en la Junta, justamente, lanzando un tema de plástico de un solo uso que después les voy a contar. Pero claro, la Intendencia tuvo que suplir lo que no podía hacerse. Y igual junta un 6%, porque los recursos municipales son finitos, limitados. Y yo digo, ¿por qué todos los uruguayos a través de los tributos municipales tenemos que pagar por esa gestión? ¿No es más lógico que quien toma una decisión, por ejemplo, usar una botellita esa chiquita, que son de las peores, porque la relación plástico contenido es la peor? Sí, claro, está un poco contenido. ¿Por qué? Bueno, está bien, si tiene que pagar un poco más por usar eso, bueno, uno mira a la mayoría de los jóvenes ahora andan con esos contenedores reutilizables en vez de usar eso. Si vos usás un contenedor reutilizable, no pagas nada. Ahora, es lo mismo que las bolsas. Salen 4 pesos y no llevas la chimosa. Sí, y se destinaría, digamos, presupuesto para educar a la población, porque ese es un gran tema bueno, también. La ley de ¿no? residuos tiene un capítulo entero en educación y promoción de los canales, porque ¿qué sucede? Es a 2 puntas. Si yo genero un sistema y la gente no sabe, no saca el plástico el día que tiene que sacarlo. Claro. Pero si yo genero un sistema en la casa y no tengo el camión que pasa a buscarlo, ¿para qué voy a estar separando? Entonces, Seguro. hay Bueno, que de juntar hecho, las un 2 poco puntas. eso pasó en Montevideo con los naranjas y los diferentes contenedores. No funcionaba. Porque no estaba... Y levantaba el mismo al final, lo que Además, pasó todo. Entonces, yo creo que tenemos que ver también lo que pasó con la ley de bolsas. La ley de bolsas nos decían lo mismo, ¿no? Que hay que educar. Yo creo que el uruguayo, por diversas razones políticas, está muy concientizado de los temas ambientales. Pasa que vos tenés que darle los mecanismos para hacerlo. Claro. Yo creo que cualquiera de nosotros, si supiera que si se para en su casa, efectivamente ese material se va a volver a utilizar y no volver a gastar materiales vírgenes en una lógica de economía circular, donde yo consumo materiales, está 2 o 3 meses en el mercado y después está 400 años en el ambiente, si yo ese material lo capto de vuelta y lo puedo dar varios ciclos de utilización, yo creo que la gente se pararía. Y con las bolsas pasó, 80% en pocos meses. Sí, funcionó enseguida, me parece. Y cobrando y todo. Sí, o sea, sí, que sí. no- yo quiero aprovechar eso solamente una cortita antes de cambiar de imagen. Hoy, ¿está? Hoy, para el que está mirando capaz y en la casa sigue cambiando y sigue metiendo una en un lado y otra en el otro, intentando diversificar y reciclar de esa manera. ¿Dónde termina todo? ¿Termina todo junto o termina todo separado? El 3% se separa. Todo lo demás termina junto. Exacto. Está. Porque sigue habiendo un esfuerzo de la gente de ir a los contenedores. Exacto. de ah, naranja. no, y- Sigue habiendo un A esfuerzo. ver, yo no digo que vayan Pero para está atrás. bueno que lo No, digas no. porque es la realidad también. Lo que pasa es que territorialmente es muy poco. No hay, digamos, políticas masivas, entonces en algunos lugares. Cuando cambia una administración a otra me cambian los colores, las cosas. Estoy hablando en general, ¿no? No, Estoy se hablando- entiende, se entiende. Claro, no Entonces, hay, claro. acá es una política nacional, Nacional, seguro. coordinada con los gobiernos departamentales y con recursos. Que los camiones pasen, porque en realidad, por ejemplo, Canelones probó los contenedores en los domicilios. La Intendencia te da los contenedores de 200 litros Sí, claro. y vos separás, sacás, te dicen el tal día, vas, sacás ese, lo guardás. Claro, quizás para lugares céntricos como el centro, Pollito, Punta Carreta no sirva y haya que ir a los otros contenedores. Pero bueno, el tema acá es que se ha demostrado que donde hay recursos pasan 2 cosas. Tener recursos para hacerlo y además se dan movimientos hacia materiales más amigables con el ambiente. Seguro. El Vamos, vidrio y otras cosas. vamos con otra imagen, por favor. Bueno, se ha realizado una serie de operativos de aves exóticas. ¿Cuántos se han realizado en lo que va del año? Más o Mirá, menos. llevamos requisadas más o menos y liberadas 1000 aves. La verdad que ha habido un cambio muy importante. Yo creo que es otra de las cuestiones sociales que hemos visto. La gente denuncia. Nos pasa que viste que nos llaman de los pueblitos de Soriano, Coronel, y dice, fulanito de tal, está Compró. vendiendo a Ya. casa y está vendiendo, hay todo un tráfico ahí que yo creo que le estamos pegando muy bien. Y lo segundo es que la policía, la verdad que fruto también de entender la cosa. Yo creo que es muy importante que la población, la gente que trabaja en eso, entienda la cosa. Porque antes, sinceramente, era muy difícil. Llamabas a la comisaría y se están haciendo tal monte nativo, están... Y claro, el loco es tan complicado, tenían que perseguir a aquel Claro, churro de acá, claro. el otro de allá. Seguro. Sobre todo, y no había mucho vínculo. Cuando empezamos a hacer en cada
jefatura departamental, capacitación para los policías y para las intendencias, y empiezan a ver cómo ese pajarito que sí está a la venta y no pasa nada, pero para que esté a la venta significa que murieron todos sus hermanos, que los padres, o sea que hay una afectación de verdad del ambiente cuando alguien vende un pajarito que captura. Y Alejandro, en el Tristán Narvaja ya Bueno, es histórico. Sí, pero las jaulas en Tristán Narvaja y el estado de los animales es histórico. Pero andá y mirá que ha bajado mucho. Que bajó, que hemos caído, Tristán Narvaja es un candidato permanente y de hecho parte de los operativos han sido por las puntas que uno agarra, Tristán Narvaja y dice, bueno, vos dónde sacás y empieza a rastrear. Pero además la charla siempre es la misma, es como imposible, todos nos damos cuenta de que está y nadie se da cuenta no, de por eso. Claro. No, y al tener los mecanismos del Ministerio del Interior es un salto enorme, porque tenemos todas las operaciones de inteligencia, el monitoreo de redes, o sea, tenemos muchas herramientas, claro. Y bueno, y el tráfico internacional también, ¿no? Bueno, el tráfico internacional, acá un televidente nos dice, gente que viene a veranear, argentinos, traen trampas y se llevan pájaros. Bueno, si yo llamo a denunciar eso, llamen al 297-0710 y pidan por denuncias o entren a la página de denuncia. Nosotros tenemos un sistema de respuesta Pero digo, rápido. más allá de lo que entra, hay cosas que salen No, también, salen. A ver, o que no son de pasaje, digamos, porque lo que se ha incautado en realidad es más bien de pasaje, ¿no? Viene de Brasil. De tráfico general, de exóticas, digamos, amazónicas, es por lo eso. que más se está viendo. Pero digo, ¿de acá de Uruguay se lleva? Hay algunas especies de pájaros que lo utilizan para concursos de canto que los argentinos los demandan mucho. De hecho, mirá. nosotros agarramos en Fraiventos hace 3 meses, eran como 60... ¿Que son zorzales? Sí, son zorzales, exacto. Son los zorzales que usan los... nosotros acá tenemos habilitados los concursos con determinadas reglamentaciones y que no sea con capturas naturales, o si capturan, liberen la mayoría, o sea, está como regulado, pero nos decían que lamentablemente se corrió la bola de que los zorzales uruguayos andan muy bien en los concursos en Argentina, entonces los vienen a buscar y se los llevan. Porque son concursos con Sí, con premios, con todo, sí. ¿Pero con premios y con apuestas? Sí, bueno, no sé si hay apuestas de ese tipo, pero hay premios que... No puedo creer, ¿no? Mirá, no sabíamos, yo tampoco, nos estamos esperando por vos. ¿Y se hizo público esa captura de los 60? Fue enseguida del operativo grande que hubo cuando agarramos de los 600. Sí, exacto. Claro. Enseguida después se dio esa captura, y aparte murieron la mayoría, porque tratamos de reinsertarlos, pero estaban en tan malas condiciones, porque claro, para pasarlo por las aduanas, los ponen en lugares muy bajos o en jaulas de mal estado, que por el propio nerviosismo se van lastimando y pisoteando. Claro. La tasa de supervivencia es de un octavo. Hay animales que lo meten en unos conos la mayoría de los pájaros los meten en termos, justamente para pasarlos, y los monitos, y eso lo vemos en lugares, en cajas súper chatas, vienen aplastados, ¿no? Un desastre. Un horror es eso. Por eso yo siempre digo, ya desde el consumidor, cuando compramos algo de eso, puede pasar muy gracioso, le puede gustar a nuestros gurises, pero sepamos el daño que estamos haciendo, ¿no? Sí, igual te digo que un día nos llamaba mucho la atención que, por ejemplo, la tortuga no es un animal permitido, ¿te acordás? Que hemos hablado y que vos a veces vas a una veterinaria y te vende la tortuga, y está la tortuga. Fuiste vos, claro. Se me murieron y me explicaron que en realidad es de contrabando. Pero viste que en el colectivo no está instalado eso. No está. Nos están pidiendo ahora algunos criadores que lo estamos evaluando, traer y criar. Pero eso siempre es como complicado, porque después cómo controlar el que es criado o el que es sí, claro, es imposible, abriste la puerta y abriste la puerta. Claro. Pará, ¿vemos otra, te parece? Dale. Dale, vamos arriba. Bueno, UPM, la Dinama la Dinama. Yo muchas veces que nos cruzamos también, yo intento dardearte para ese lado porque es un tema que a todos, ¿no? Sí, claro. De alguna manera nos interpela, pero también pone sobre la mesa un montón de cosas. ¿Cómo se hace el seguimiento de que se cumplan todas las normas dispuestas de este emprendimiento? Primero, ¿cómo se lleva adelante el control? Hay dos tipos de control. Primero, el de la obra, porque hay compromisos de obra, digamos, ¿no? En el caso del tren o de las plantas, donde ellos nos presentan el cronograma de obra, digamos, un resguardo que van teniendo para la obra, porque la obra en sí mismo puede generar su propia contaminación, digamos, por no sé, tránsito, polvo o lo que fuera. Y nosotros en función de ese cronograma realizamos inspecciones en los momentos críticos, digamos, que sabemos que es cuando puede haber más afectación. Y aparte tienen que ir presentando los informes que nosotros le pedimos y que los técnicos van viendo. En la operación, en el caso de estos grandes emprendimientos, nosotros tenemos dos sistemas. El primero es la inspección, que en estos casos se da mensualmente, o sea, las dos plantas actuales las inspeccionamos todos los meses. O sea que uno va viendo esa situación y después inspecciones aleatorias, digamos, fuera de lo planificado, porque esas son coordinadas, ¿no? O sea,
se sabe cuándo se ¿Y van. las aleatorias cómo se Y bueno, manejan? hay un plan de inspección, eso es nacional, ¿no? Nosotros tenemos dos grandes herramientas. El plan de inspección, que va más veces a las más grandes y con mayor posibilidad de contaminación, digamos, que a las más pequeñas. Va de las más chiquitas, no sé, una pequeña fábrica de dulces en Colonia, si da una vez por año, la demás se más seguido, y el sistema de denuncias, que nosotros, siempre lo digo, ha crecido exponencialmente, estamos con más de 1.500 denuncias por año, o sea, estamos con un nivel de denuncia, y ahí lo que armamos fue un equipito para responder a la denuncia de respuesta rápida, digamos, ¿no? Claro. Con una Porque no autoexposición. está para toda la vida eso. Seguro. Yo tengo una consulta, porque en su momento la ministra Neida de León, y esto nunca lo hemos hablado, y hemos hablado varias veces contigo, Alejandro, en su momento la ministra Neida de León, cuando salieron las autorizaciones ambientales para la segunda planta de UPM, que fue como medio acelerado, o eso se vio de afuera, digamos, de alguna manera, pasó que enseguida se dijo que iba a haber un aumento o un premio de dinero para los funcionarios de la DINAMA, los que estuvieron en esas habilitaciones ambientales apuradas o contrarreloj o no sé. ¿Eso qué tenés para contarnos al respecto? Primero dos cosas. En realidad, el Uruguay necesitaba, por la decisión de inversión de los finlandeses, llegar en determinado momento. Eso que implicó que nosotros de la DINAMA planificamos, como puede ser si mañana tenés una fábrica que te dicen si querés venderme tenés que llegar en tal fecha, bueno, haré doble turno, trabajaré más tiempo. Acelerás motor para Eso llegar. no quiere decir que bajes la calidad de requerimiento. Claro. De hecho, el tren se esperaba que en enero estuviera aprobado y se aprobó en marzo, que fue cuando los técnicos llegaron con la consistencia para decir esto está bien. Y ahí yo me acuerdo un periodista en uno de los momentos que decía, no, pues sabemos que va a haber presiones para que sea en enero. A mí nadie me presionó desde ese lugar de tener que estar en enero sí o sí. La presión la tenía yo personal y los técnicos que sabían que el Uruguay, para que se considerara una inversión que era muy importante para el desarrollo del país, había que llegar de la manera adecuada en determinada fecha. Personalmente yo me quedé trasnochando, me acuerdo incluso viendo finales de básquet uruguayo, hincha de Malvinas, había algunos hinchas de Aguada, así que lo recuerdo claramente viendo las finales y trabajando hasta 9, 10, 11 de la noche con ellos. O sea que lo que hubo fue un gran esfuerzo de los técnicos de DINAMA, que son un capital de este país. Ya llevamos analizado 2 plantas, no Alejandro Nario, sino los técnicos que están ahí, que van a seguir cuando yo no esté. Nos permitió ganar el juicio de la Haya y yo lo que le transmito a todos es tranquilidad de que el análisis fue muy riguroso, va a ser la planta con controles más Claro, exigentes. pero vos bien lo dijiste recién, hay como una carga emocional, si querés, de repente en una presión pública, o sea, no una presión O literal, alguien, una presión literal, claro. pero una presión que es muy importante para el país. Eso no influye en el ser humano, que termina siendo un ser humano que hace las habilitaciones. Bien, pero es muy importante el país y se hace bien. Y es una cosa que tenemos muy claro en los técnicos de DINAMA. Porque si eso no funciona bien, en realidad lo que terminás comprando el país es un problema. Ellos sentían la responsabilidad sobre sus espaldas de que el análisis fuera el correcto, porque tenemos que cuidar el Río Negro. No podemos cambiar trabajo por ambiente. Y esto que nos pasa en esta, que es más grande, nos pasa en casi todos los emprendimientos, porque cuando va a haber una industria nueva en un lugar que le cambia la vida a ese lugar, nosotros sentimos esa misma responsabilidad. El ser exigente para que esa industria además sea sostenible en el tiempo, porque todos sabemos que si empieza a contaminar, empieza a haber problemas, y a su vez poder cumplir con los plazos que la inversión requiere. Esa atención es permanente y los técnicos de la DINAMA la tienen incorporada. Y yo lo que te transmito es eso, o sea, que a mí, como yo siempre digo, que me vengan con algún proyecto que haya aprobado la DINAMA, que hoy en día sea un desastre y esté contaminando todo. Pero además te la van a cobrar tus hijos. o los de todos, ¿no? No, y los Pensando los propios técnicos, Claro. los que firmaron, porque esto, a ver, el documento técnico firmaron los 8. Claro. Se hacen cargo de... Claro, Están diciendo. digo, O sea, eso es una demostración de que... Pero vamos al otro Hablando lado. de otra cosa Vale. Para polémica, otra parte. vamos con otra Para imagen variar. que vale más. Vamos arriba. El Cabo Polonio. Oh. ¿En Ah. qué ¿Cómo la está? tiene una buena? No, bueno, estás de vacaciones, pero eso es lo único bueno, olvídate. ¿En qué fase está el plan de manejo del Cabo Polonio? Bueno, Charán. el plan de manejo, a ver, nosotros lo dijimos el año pasado, cuando estuve con ustedes, que habíamos puesto como una fecha límite para toda la discusión esta de las propiedades, de quién es, de quién no es, hasta fin del año que viene, porque este año queríamos trabajar en los problemas ambientales del Cabo Polonio. Nosotros ya resolvimos un formato de acuerdo con los ocupantes. Se está negociando con distintas personas para empezar a firmar esos acuerdos. Y el que no firme el acuerdo le va a llegar el cedulón para ejecutar la sentencia a favor del Estado. Esto es decir, nosotros reconocemos que eso es un padrón del Estado, que la gente se ocupó de ese padrón. Le reconocemos la historia en el sentido que estamos dispuestos a, en el marco de la sentencia favorable al Estado, dejarte estar 10 años si no sos no permanente
o 20 si sos permanente, digamos, y eso con la posibilidad de cuando vence el plazo poder renovar, pero en función de las políticas públicas que existan y cómo se hace el desempeño. Pero el Estado lo va a recuperar. Lo va a recuperar o va a tomar la decisión de que siga, pero es algo que es propiedad del Estado. Sí, O sea, si vos reconoces que esto es propiedad del Estado, está bien, yo te permito el usufructo por fruto de la tradición y que digamos, lo que sea. Con una sentencia favorable a favor del Estado, el que no acuerde, el que no firme el acuerdo, aplicamos la sentencia. Porque eso es algo que es de todos los uruguayos. Correcto. Y mientras tanto, la mayor energía la estamos poniendo ya estamos con la Intendencia trabajando en parar el avance de la forestación, estamos con maquinaria ahí, estamos sacando los escombros, estamos trabajando ya con cercas captoras para recuperar la duna donde se está perdiendo, estamos trabajando en microzonificación con dirección de ordenamiento para ver, en caso que haya traslado esto que está en la roca, dónde podrían ir para no afectar esa zona. ¿Y cómo lo reciben los vecinos? ¿Cómo lo reciben ellos que están ahí entre, bueno... Y bueno, ¿qué hay de hago? todo. Hay de todo. También hay parte de estrategia de estirarla y siempre correte un poquito, acordamos y correte un poquito. Yo dije, hasta acá llegamos, porque si no siempre porque también es una estrategia de que esto siga así, nunca terminás el proceso. Entonces, nosotros hablamos con uno de los vecinos y Alejandro Ballinares, y decía que en realidad están de acuerdo con las medidas medioambientales, pero que quieren participar de la otra parte, digamos. Lo que pasa es que lo que decimos es que si vos no estás de acuerdo con el plan de manejo, no puedes estar en las comisiones que implementan el plan de manejo. Si ellos adhieren al plan de Tenés que manejo... adherir al plan de manejo es bastante 100% lógico. como sea. Si no es una contradicción. Claro, sería. si vos no adherís al plan de manejo y querés incidir en el plan de manejo, perfecto. Hay vecinos que ya adhirieron y están trabajando. Muy bien. Muy bien. Bueno, mil gracias. Me voy por para la haber marcha de venido, los Alejandro gurises Nadio. contra el cambio climático de Friday for Future hoy. ¿Te vas para el Festival Sí, de por 18? eso. Sí, Sí, es ahora a las 18 horas, A ¿no? las 18, sí. Plaza de Independencia. Sí, nosotros estuvimos con Espectacular. ellos, la verdad que está, los gurises de Son esas increíbles, cosas. ¿eh? Nosotros también estuvimos acá invitados, así que bueno, que sea una marcha Nuestros preciosa. amigos de Friday Y va for el Future. director nacional de Medio Ambiente, nada Totalmente. menos. Sí, Va hay que estar bien, con ¿eh? ellos, hay que estar con ellos. Bárbaro, muy bien, muchas gracias. Impresionante. Alejandro. Gracias por Alejandro, venir. Vamos.